Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. En esta oportunidad es una gran satisfacción, un gran orgullo encontrarme en esta oportunidad con una de las profesoras también destacadas de la Universidad del Valle en el área de la psicología. Ella inició labores profesionales en esa universidad en la década de los 90, a mediados de la década, como ella nos contará a continuación en el desarrollo de esta misma entrevista. Y es un placer estar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación, estimada profesora. Buenas noches, Dalbert. Muchas gracias a ti y a todos las organizadoras de esta propuesta tan bonita y tan novedosa y sobre todo tan interesante, que recojan la historia del instituto, bueno, de lo que fue primero un área de lo que era la Facultad de Educación, creo que era antes, luego que fue escuela de psicología, una escuela que estaba adscrita a la vicerrectoría, y era una figura organizacional muy rara. Ahí llegué yo a finales del 94, hice mi presentación a través de un concurso nacional de méritos en el año 94. Quedé seleccionada en esa oportunidad, pero me integré a la universidad en agosto de 1995, porque cuando yo me presenté en el año 94, pues la verdad yo vivía en México. Yo había venido, era porque mi padre estaba muy enfermo, estaba en una fase terminal de cáncer, y entonces él me decía mucho que me quedara en Colombia. Yo hacía muchos años no vivía en Colombia. Desde muy jovencita me había ido de aquí, de Cali, me había ido a Bogotá a estudiar y luego me fui a México también una gran cantidad de años. Y entonces en esas salió, me acuerdo, en El Tiempo, y mi papá estaba suscrito al Tiempo, y él ya enfermito, en una fase muy terminal, pero era un gran lector y un gran lector de prensa, y ve un aviso que decía Universidad del Valle, convoca a personas, a profesionales para el área de psicología social, en fin, preferiblemente con maestría. En esa época era preferiblemente con maestría. Y entonces él me llamó y me dijo, mija, mire que aquí, mire este aviso. Entonces yo lo miré y me dice, ¿por qué no intenta? ¿Quién quita que salga y usted se queda ya aquí toda una vida? Pues nunca, yo me había ido a los 18 años, y ya tenía 36. Y mi mamá también, y toda mi familia, quédate, presentate. Yo no tenía muchas ganas, porque la verdad, a mí Cali casi nunca me había gustado porque era caliente y porque era chiquito. Me gustaban las ciudades muy, muy grandes. Entonces, no, y estaba en una de las más grandes del mundo, en la Ciudad de México. Pues estaba feliz y en mi salsa. Bueno, pues me presenté y sí, quedé. Me acuerdo que muy rápidamente me llamaron a entrevista, era a principios de diciembre del 94. Me acuerdo que me hizo la entrevista Alonso Tejada y Hernán de los Ríos. Cuando terminamos la entrevista me dijeron, bueno, ya había pasado pues por los otros filtros, usted puede empezar mañana. Me dijeron, ¿mañana? No, mañana no. No, mañana no, no, yo todavía vivo en México. Tengo que ir a cerrar con una ONG muy importante que yo trabajaba, Equipo Pueblo, que es una partner de lo que es acá CINEP, también una ONG fundada por jesuitas rebeldes, ¿no? Por jesuitas alternativos. Eh, y nada, y también yo era profesora de la UNAM, entonces yo me tenía que ir a cerrar todo, y a despedirme de mis amigos, y a traerme mis cosas, y a vender mi carro, y en fin, y a cerrar un apartamento con un hijo chiquito de 2 años. Y entonces, nada, pues ya llegué en agosto del 95 y ahí me vinculé ya, en esa época era escuela, en el 94 creo que se había conformado en escuela de psicología. Entonces yo llegué al departamento de psicología social. Allí estábamos varios, eran porque estaba psicología social y psicología organizacional. Al fin y al cabo, psicología organizacional es psicología social.
Y entonces, cuando yo llegué, no estaba Carlos Arango. Tuve una grata sorpresa de ver que mucho en la estructura académica pues, de la escuela de ese entonces, habían clases de psicología social comunitaria. Y yo pues venía de trabajar mucho en psicología social comunitaria en México con la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también era profesora. Eh, y entonces, nada, pues dije yo, pues bueno, aquí está lo mío y me empecé pues a adaptar un poco a Cali. Se me facilitó mucho porque la verdad, pues yo venía con un hijo pequeño, hacía un año me había separado, entonces me vine sola, pues mi esposo era mexicano y bueno, él se quedó. Eh, y ya llegué y empecé pues a ver cómo volvía a montar psicología comunitaria porque mm, en la Universidad del Valle hay un problema, los profesores se van, se jubilan o se mueren y esas aplicaciones de ciertos conocimientos muy importantes en la psicología se desaparecen, ¿no? Eh, y entonces, ¿me estás escuchando? Sí, sí, correcto. Bueno, entonces nada, pues retomé todo lo de psicología comunitaria y empecé a trabajar en la calle, como digo yo era una psicóloga callejera y entonces cuando digo calle era pues a trabajar con los estudiantes en los barrios. Yo, esta parte de Cali, del sur de Cali, no la conocía muy bien, ni conocía, no, pues es que yo de Cali me había ido hacía como 20 años. Era volver a conocer a Cali y estos barrios de Alto Nápoles, los barrios Polvorines, estos barrios que están en la vera. Bueno, empezamos a ir allí y a hacer unas entradas, llevando a la psicología ya a esos barrios. Pudimos empezar a hacer un trabajo interesante en Alto Nápoles, con mujeres, eh, pero ya corríamos año 96, año 97, muy difícil la violencia, los paramilitares, increíble. Eh, en esas que estábamos trabajando pues con mujeres, eh, nos habían prestado una escuelita por allá en Alto Nápoles, donde trabajábamos con jóvenes. Y como te digo, pues fortaleciendo un grupo de mujeres. Para eso nos prestó la casa. ¿Se acabó? Nos prestó la casa una señora, Anita Galíndez, nunca se me olvida. Ella tenía una tienda y nos prestó un espacio en su casa para hacer las reuniones con mujeres. Empieza esta violencia tan impresionante y a esta señora la mataron de una manera horrible, horrible. Entonces, me acuerdo que estaba de director de la escuela, Gabriel Arteaga, que también hacía poco, él había llegado. Y me dijo, no, María Eugenia, ya no más, ya no puedes volver más. Yo llegaba ya como año y medio yendo allá, pues muy contenta y los estudiantes también, porque es que los problemas no están dentro de los salones de la universidad, ni dentro del campus. Los problemas comunitarios también los hay, por supuesto, dentro de la comunidad universitaria, pero queríamos trabajar, era afuera, extramurales. Y nada, Gabriel me dijo, mira, no puedes volver allá, tú tienes la responsabilidad de todos estos estudiantes. Y me recordó que también era mamá de un niño de 3 años y medio que ya tenía en ese momento. Me dijo, no, María Eugenia, no vuelvas, en fin. Bueno, tuvimos que cancelar todo eso. En esos días también me visitaron en mi oficina 2 hombres. No, creo que fue antes de la muerte de Anita. Me visitaron unos hombres al mediodía. Estaban esos corredores solos, solos, solos. Y entraron y bueno, estaba yo sola allí. Me dijeron que yo qué hacía en Alto Nápoles, que en qué trabajaba, que bueno, absolutamente una indagatoria impresionante.
los tipos un poco agresivos, mal encarados. Les comenté que era lo que hacíamos, inclusive les dije, pues vayan el sábado que vamos a estar allá. Pues no llegaron, ellos no llegaron. A los pocos días de eso, de que ellos me visitaron, a los pocos días, salíamos de una reunión con el grupo de mujeres, pues antes de que mataran a Anita, y encontré en mi carro, yo tenía un Chevrolet Swift, encontré pues una agresión simbólica muy fuerte. Había un tiro, un balazo en la puerta de mi carro, en la puerta del chofer. Inclusive el casquillo quedó dentro, quedó en el asiento mío. Pues nada, al tiempito, creo que a la semana mataron a esta señora y nada, pues al juntarse todo eso, y Gabriel me dijo, no, María Eugenia, es que tú te fuiste de Colombia, Colombia es otra cosa ahora, este país está muy violento. Sí, eran los años 90 donde, hombre, donde no había pues presencia del Estado que nunca ha habido, pero en esa época era peor. Lo que había era mucha presencia en los grupos paramilitares, ¿no? Expulsando, claro, a las guerrillas de estos barrios. Las guerrillas habían trabajado, habían hecho mucho trabajo político en estos barrios de ladera de Cali, ahí en Alto Nápoles, en Polvorines, en Siloé, en Terrón Colorado, pues luego llegan los grupos paramilitares a sacar a las guerrillas de allí, igual como pasó en el campo, en las zonas rurales. Bueno, pues nada, yo muy aburrida, pues me tocó volver a ser profesora intramurales de clases en los salones, porque en México no, en México las dinámicas eran otras, además que también en esa época era otro México. Entonces trabajamos mucho en zonas rurales y en zona urbana de México, impulsando movimientos de los sin techo. Yo trabajé en una organización allá muy grande, quizás la organización más grande de los movimientos urbanos populares de México, de los sin techo, que era el movimiento de San Miguel Teotongo, adscritos a otro gran colectivo de estos movimientos sociales, el Emiliano Zapata, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, eso se llamaba la UPRES. Entonces, pues yo ya venía con toda esa dinámica y esa forma de trabajar afuera. Pues llego acá y bueno, pues la violencia me frenó y la violencia me metió a los salones. Al tiempito llega la crisis de la universidad, año 98, que la universidad se cerró. Bueno, se cerró no. Nosotros, entre los docentes, empleados y trabajadores, la consigna era mantenerla abierta y funcionando. Entonces nos inventábamos foros, nos inventábamos cosas, pero no habían clases. Había una anormalidad académica total. Año 98, después del triunfo de Pastrana. No hubo pagos, se congelaron los pagos, la universidad, resultó que la universidad estaba quebrada, el gobierno nacional no le daba una ayuda. La mirada como que era agotarnos y agotar a la Universidad del Valle, que los profesores ya no aguantáramos más y nos fuéramos, y la universidad pues se la venderían a algún grupo empresarial de Colombia que la comprara. Pues nosotros nos mantuvimos en esas. Yo me fui para México unos 2 meses, un mes y medio, al de mis vacaciones, y volvieron allá y me dijeron, les conté esa historia, y me dijeron, pues vuélvete para acá, aquí tienes las puertas abiertas, este país igual es tu país. Yo, de hecho, pues tengo ciudadanía mexicana. Entonces, pues no, yo ya me sentía con compromisos acá y sobre todo con mi familia, ¿no? Todos estaban muy felices y con mi hijo chiquito que era el último sobrino, el último nieto. Bueno, y yo ya pues con compromiso ya me había empezado a encariñar mucho de la Universidad del Valle, de Cali,
de sus entornos, de sus problemas, pero también de sus voces. Y bueno, ahí fuimos pasando 98 al 99, otra vez se empezó a regularizar la universidad. Antes de esto, como para el año 96, 97, por ahí, creamos con Henry Granada y otros profesores de otras facultades, como con Nancy Mota, con Emilio Latorre, con Rizo, biólogo. Armamos un grupo de investigación porque teníamos también inquietudes con el medio ambiente, ¿no? Un trabajo comunitario y con medio ambiente. Y ahí armamos un grupo que lo llamamos GEMA, Grupo de Investigaciones y Estudios del Medio Ambiente. Y era un grupo transdisciplinario y multidisciplinario muy interesante. Pues al llegar el año 98, como te cuento, pues ya la dinámica del grupo se disolvió mucho, por no decir que se acabó. En el año 2000 le volvimos a dar impulso. Yo empecé a coordinar el grupo y a dar un impulso, nos empezamos a presentar a muchas convocatorias pues con relación a todo lo que era trabajo comunitario en diferentes problemáticas, y nos ganamos varios concursos. Seguí con mis cursos de psicología comunitaria, pero trabajando ahora más con intervención psicosocial, y montando desde el año 99, lo que era metodología cualitativa. Porque si bien es cierto, pues aunque estaba en la estructura curricular de la escuela, metodología, pero eso no estaba como muy bien definido, una metodología cualitativa. Por el año 2000... ¿No era algo fuerte? Ese sí es uno de mis fuertes, porque de hecho era mi fuerte. Yo en la UNAM era profesora de metodología cuantitativa y de estadísticas. Y en la Autónoma Metropolitana hacía la otra parte, metodología cualitativa. Bueno, total, es que yo fui formada en una escuela positivista y eso me dejó el conocimiento de las estadísticas para poder comprender de una manera amplia los fenómenos sociales que son tan complejos, que yo siempre insisto, no lo podemos ver desde un solo abordaje epistemológico, ni metodológico, ni ontológico, ¿no? Esto hay que triangular métodos, técnicas e inclusive miradas epistemológicas. Entonces yo empecé, para el año 2000 nos ganamos junto con una universidad española, con la Universidad de Granada, con un instituto de investigaciones de Inglaterra y con la Universidad Federal de Pernambuco de Brasil, nos ganamos una convocatoria grande, porque era para trabajar sobre la participación social y comunitaria en los sistemas de salud. Entonces empezamos a trabajar en eso con el sistema de salud de Brasil y el sistema de salud de Colombia, que uno de sus principios es la participación social. Entonces, a través de esa investigación, pues yo adquirí mucha tecnología, porque yo me encargué, en esa investigación triangulábamos métodos, grandes encuestas, pero también muchos grupos focales, muchas entrevistas en profundidad a gerentes de IPS, de EPS, al ministro de Salud de Colombia. Me acuerdo que yo le hice la entrevista, creo que sí, fue a Juan Luis Londoño, ministro de Salud, que fue inclusive el que propuso la ley 100 para Colombia. No, a él lo vine a entrevistar en el año 93, recién posesionado Álvaro Uribe. Él fue su primer ministro de Salud, Juan Luis Londoño.
Y bueno, igual entrevistamos al ministro de Salud de Brasil y de ahí para abajo. Entonces, toda esa parte cualitativa yo me encargué de ella. Mm, y adquirí, pues, a través de ese proyecto, software que era súper costoso. Aquí, pues, a ver, por ejemplo, hablarte del Atlas I y del Ethnograph, que compré en esa época, eso eran de millones y millones. Bueno, ya teniendo eso allí, pues ya yo les enseñaba esto a los estudiantes, les enseñaba pues metodología cualitativa, ya pues completamente cómo es, cuáles son sus técnicas, cuál es el objetivo, el porqué de la investigación cualitativa, desde qué paradigma se para la investigación cualitativa, en fin, y luego a manejar técnica y sistemáticamente los datos a través de software. La universidad no tenía, ni en sociología, ni en ninguna parte tenía software cualitativo. Primero que hubo allí fue el que, pero lo tenía yo en mi oficina. No podía hacer uso de él, de llevármelo a los salones, instalarlo y que, ¿no? Pero bueno, yo les decía a los estudiantes, yo se los presto, yo miro para otro lado, ustedes lo copian y lo instalan, porque era la única manera, ¿no? Eso fue, pues a mí me impactó mucho, porque yo venía de la UNAM y venía de la Autónoma Metropolitana del Distrito Federal, donde pues estaban y teníamos cantidad de software a disposición. Y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Tener que dar las clases. Al principio les enseñaba para poder categorizar con la técnica de Hush Puppies. Hush Puppies es una marca de zapatos. Entonces era que consiguieran cajitas de zapatos y meter allí fichitas de colores. Y cada color de fichas correspondían a una categoría. No, después me les inventé otra que era con Word, en el Word y estar subrayando con diferentes colores. No, señor, no, pero esto no puede ser. Habiendo ya software para eso. No, ahí me empezaba yo a pensar, uy, carambas, qué atraso, y que yo también, ¿no? Después de venir de universidades con estas altas tecnologías dispuestas para estudiantes, docentes, centros de investigación, y nosotros todavía, luego me voy a enseñarles estadísticas, porque quería empezar a que los estudiantes comprendieran la triangulación de métodos y que estos a la larga no riñen. Por esto que te decía ahora, la realidad social es muy compleja y hay Son que ver, complementarios, claro. en extenso y hay que verlos en intenso, que es lo que nos permite las metodologías hermenéuticas. Bueno, pues eso fue un golpe siempre duro para mí. Yo decía, bueno, yo estaba que como que me devolvía de nuevo, en fin. Seguía pues trabajando allí con mis cursos de psicología comunitaria, intervención. En esas llegó Carlos. A mí antes me habían invitado porque me nombraban de jurado para tesis de educación popular, porque yo era también, había estudiado en México una especialización en educación popular. Y entonces allí conocí a personas muy importantes dentro de la historia de la Universidad del Valle, como fue eh, Mario Acevedo y Miriam Zúñiga. Ellos son dos profesores, toda una institución en la Universidad del Valle. Reconocimientos que yo creo que le debe la universidad a ellos dos. Bueno, y entonces empecé a formar parte del grupo de educación popular también. Y estaba también con el grupo de nosotros, allí en el área de psicología social. Y bueno, allí el grupo fue cogiendo impulso, eh, el área también fue cogiendo mucho impulso, eh, llegamos a tener una gran cantidad de estudiantes. Tú sabes que allí en el instituto
No sé si en tu época, pero a mí me tocó de que los estudiantes, como desde quinto, ya se abrían a las diferentes áreas y habían solamente dos, no, una que era obligatoria, que era clínica hasta el final, y podían elegir cualquiera de las otras, o cognición, organización o social, en fin. Y bueno, llegó un momento en que nosotros empezamos a tener muchos estudiantes en el área de psicología social, por todos los trabajos en psicología comunitaria, en fin. Como en el año 90, en el 2004, empecé yo a elaborar la propuesta de la maestría en psicología social, porque solamente estaba la de cognición y luego la de organizacional. Ellos se abrieron de nosotros, armaron toldo aparte, como les digo, área aparte, y montaron su maestría. Nosotros después, 2004, empecé a elaborarla, 2005, ya no me acuerdo. Antes de irme a hacer el doctorado en salud pública a España, yo la presenté hasta la DACA y quedó aprobada. Eso fue en el 2000, a finales del 2006, principios del 2007. Y quedó aprobada el área, la maestría en psicología social para el 2007, pero no la habían puesto a andar, a funcionar. Carlos ya no estaba, Carlos se había ido, Carlos se fue para educación, se fue como en el 2004, creo, 2004, se fue, entonces ya éramos pocos los que quedábamos en psicología social. Creo que estaba Alonso, Henry, un profesor que llegó, William López, muy buen amigo, fantástico, no era psicólogo, él era sociólogo, lo tenía posgrados él era economista con posgrados en sociología y un doctorado en estudios culturales. Yo me fui, pero ellos no la montaron. Henry se jubiló como en el 2005, creo. Y cuando ya yo volví de Barcelona hacia el 2011, ya la impulsamos y ya echamos a andar la maestría en psicología social. Luego, 2012, 2013, entró un profesor, Nelson Molina, y con Nelson se empezó a trabajar en el doctorado en psicología social. Ya el grupo de Rebeca Puche, ellas habían impulsado ya el doctorado en psicología, que fue el primer doctorado en Colombia. Con la ventaja de que este doctorado era un doctorado pues como sombrilla, ¿no? Y allí se podían meter diferentes énfasis. Entonces empezamos a trabajarle también al documento del doctorado en psicología social, y pues está funcionando ya desde hace, ¿qué? Unos 5 o 6 años más o menos. Ya han salido hartas promociones, igual han salido muchas promociones en psicología social. En psicología social tenemos igual una gran cantidad de gente, una gran demanda de gente en psicología social en estos momentos. Sí. Interesante. Y aparte de esos cambios tan importantes que te ha tocado presenciar desde tu llegada a mediados precisamente de la década de los 90, ¿qué otros cambios estructurales, orgánicos en psicología? Asumo que obviamente viviste el cambio de pasar de escuela a instituto, que es en lo que está actualmente. Antes, inclusive a tiempo contemporáneo, de estar muy cerca de ser constituido a una facultad como tal. Sí, no, los cambios han sido muchos. Como te cuento, en el año 95 que yo llegué, eh, había un solo centro de investigaciones, que era el Centro de Cognición, que lo había fundado Rebeca, pero igual no tenían mucho software, mucha tecnología allí, cosa pues que a mí eso me sorprendía negativamente, porque de cómo funcionan estos centros
sin tecnología, sin software, en fin. Los computadores además eran supremamente escasos. No, era la verdad, eran muy precarias las condiciones de investigación en la universidad, muy precarias, recursos muy pocos, en fin, no, la universidad creo que dio un salto cualitativo muy importante, sobre todo yo digo que en los últimos 12, 14 años empezó a dar un cambio grande. Eh, Nos falta mucho, definitivamente, nos falta mucho eh, crear revistas. Eh, en psicología hubo una revista alguna vez que creo que llamaba Cuadernos de Psicología. Que desapareció, conforme a lo Desapareció. que Le hemos, compartió precisamente Rebeca Puche, la doctora, nos compartió que había desaparecido, cosa que no sabíamos mucho a propósito. no, pero hace mucho tiempo. Yo creo que desde que yo llegué, yo creo que desde yo llegué hace como 25 años ya no había revista, que también me llamó mucho la atención, que no había una revista de psicología pues importante y posicionada en el medio. No, la universidad muy trabajando con las uñas, pues si nos comparamos con otras universidades públicas, la Universidad de Antioquia está mucho mejor y la Nacional pues ni se diga, ¿no? Y estas cosas con relación a las investigaciones, eh, pues también ha hecho de que ya no seamos como éramos antes la tercera universidad de Colombia. No, ya estamos muy por debajo de muchas privadas, muy a nuestro pesar. Eh, También muy pocas producciones. La Universidad del Valle casi no produce libros ni artículos. Y tú sabes que ahora, pues, con relación a todas estas mediciones que se hacen, en lo que más se fijan es las publicaciones que se tienen, ¿no? En las facultades y en la universidad en su conjunto. El comité editorial trabaja con muy escasos recursos, se demoran mucho. Yo, por ejemplo, ahorita tengo el libro de psicología comunitaria que hicimos con Carlos y con Daniel. Eso se demoró en prensa más casi un año. Y ahorita yo entregué un libro el año pasado por estas épocas, en septiembre. Y mira, son las horas en que nada y nada. La cuestión es que no hay recursos y también se atravesó la pandemia. Todo está en espera ahora. ¿Y Ahora qué, ¿ah? y qué, por ejemplo, anécdotas, precisamente en todas esas interacciones tan interesantes que recuerdas y que nos compartes tan amablemente de tu desarrollo a partir de la época en que llegas desde México a trabajar en la Universidad del Valle, aparte de lo metodológico, de lo técnico, de las estrategias que se han implementado de investigación y demás, en cuanto a anécdotas que nos pudieras compartir interesantes que, que recuerdes de esa época, desde esa época en adelante? Nada, pues a ver, con relación al cierre de la universidad, al fin y al cabo en crisis uno se une, ¿no? Instituto, la escuela y ahora si vuelve a ser facultad, nosotros somos como que no nos unimos mucho. Pero sí me acuerdo que en aquella época del 98, al pasar al 99, con la universidad no funcionando, estábamos en esa zozobra, en una gran incertidumbre, ¿qué va a pasar? Mucha gente de hecho se fue de la universidad. Eh, Me acuerdo que hacíamos reuniones y nos veníamos para el río Pance. Las reuniones las terminábamos en la playa de Cali, que llamo yo, el río Pance. Y Con allí una sancochada. sí, pues no nos faltaba sino la olla. Pero allí nos reuníamos con los de organizacional, con algunos de comisión, con gente de clínica, en fin, y nos veníamos para el río Pance, pues a conversar y hablar de la situación, y sí, de pronto una que otra cervecita ahí en medio de la zozobra para poder pasar esos tragos amargos. De esa época me acuerdo de eso. Eh, que fue, pues, a pesar de que era una época crítica,
pues lográbamos pasar, hacíamos muchas reuniones, además reuniones que se volvían reuniones sociales en los apartamentos, ¿no? En mi apartamento hacía uno, yo vivía en Multicentro. Allí hacíamos muchas reuniones que primero eran reuniones como tipo académico y terminábamos en reuniones sociales. Sobre todo con la gente de clínica, la gente joven de clínica que había llegado, por ejemplo, Mauricio Rivas, está Ágata León, Oscar Sierra y con nosotros los de social. Alguna vez estuvo María Cristina Tenorio y hasta Antonio, también estuvieron algunas de las reuniones, pues sabrosas, porque también eran reuniones sociales, que ya dejábamos ya tanta lloradera y bueno, pues ya vamos tratando de ir pasando esto. Bueno, digámosle que no anécdota, pero sí un evento muy triste y a mí me afectó mucho y me afecta ahora. Dos eventos muy tristes, como fue la desaparición de Oscar Sierra. Yo no sé, creo que Oscar Sierra tampoco alcanzó a ser profesor de ustedes. Creo que Oscar llegó más o menos como yo, como en el 94, 95, por ahí. A Oscar se lo llevaron, le hicieron un paseo millonario y el mismo día del paseo millonario lo mataron. Eso fue por agosto del 2013. Oscar era muy amigo mío, bien amigo mío. Y entonces fue muy doloroso porque yo sentí lo que es tener un desaparecido. Aquí siempre hablamos, y en este país donde tenemos miles y miles de desaparecidos, que a veces no nos tocamos, ¿no? Y no sentimos y no sabemos lo que es eso, y a la larga nos faltan mucho más actitudes empáticas con estos problemas tan graves que tiene Colombia. Y a mí esa situación me hizo sentir lo que era un desaparecido, porque fueron muchos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, buscando a Oscar, haciendo plantones, haciendo manifestaciones, haciendo búsquedas por Cali, por los municipios cerca de Cali, con su familia, con los estudiantes. Bueno, en fin, espantoso, eso fue terrible. Y nada, pues se vino a encontrar el 31 de diciembre del 2003. Y también sentí lo que sienten las familias, además que yo estaba muy cercana con la familia de Oscar. Yo los tuve en mi casa, y de hecho en esta casa que estoy ahora, aquí en Jamundí, yo estaba haciendo esta casa cuando el evento de Oscar, y ya la estaba acabando. Entonces para acá se venía mucho su familia que llegó de Medellín y llegaron de Bogotá, y se quedaban acá algunos, otros en mi apartamento en Cali, o en el apartamento de Oscar, pero siempre estaba yo con ellos y varios estudiantes de la universidad. Nunca estuvieron solos, pero cuando ya esa noche se encontró a Oscar, que inclusive esa noche de ese 31 de diciembre, yo había estado como hasta las 10 de la noche con una hermana de Oscar que todavía estaba aquí en Cali, ella no se había ido para Medellín. Y yo la llevé al apartamento de Oscar, ella me dijo que la llevara allá, que ella quería estar allá, me dijo que no, yo le dije quédate el 31 pues conmigo aquí en mi apartamento, con mi familia, en fin, me dijo que no. La llevé y como a la 1 o 2 de la mañana me llamó y me comentó, ahí fue donde me dijo, acaban de encontrar a Oscar. Ahí cerca de donde él tenía el lote, porque a él se lo llevaron de la zona rural, muy cerca de aquí, de Jamundí, muy cerca. Eso allá se llama, ¿qué? Loma Larga, creo que se llama. Eso se entra por allá, por la vorágine. Y a él, ese día, pues se lo trajeron estos hombres, estos asesinos, se lo trajeron a un bosquecito de mortiños que había ahí cerca, muy cerca, donde él tenía el lote.
Y allí mismo, pues, lo mataron eh, y, y- y lo enterraron ahí de la manera más absurda. Y nosotros lo buscamos mucho por ahí, junto con estas comunidades que vivían allí, una comunidad de una invasión. Mm, y estaba ahí, o sea, había una cosa muy rara. Yo cada que pasaba por ahí, por la carretera, por la entrada al sitio donde encontraron a Oscar, eso se llama Quesadas. Eso es una hacienda muy grande, por la carretera de la prolongación Cañas Gordas. Yo siempre presentía a Oscar por ahí. Y yo le decía mucho a los de la SIJIN que lo andaban buscando, que por qué no lo buscaban por Adán esa invasión, que a lo mejor lo tenían allá secuestrado, en fin. Y yo lo presentía ahí, yo lo presentía. Una cosa muy rara. Pues sí, allí lo encontraron, 31 de diciembre, y ya el 1 de enero, pues eh, fue velarlo. Y sí, yo también sentí como un descanso, es saber que, bueno, se encontró tristemente muerto, pero, pero se encontró. Y no esa zozobra tan impresionante de estar buscando a alguien que no va a aparecer y que es viendo en la cara de cualquier persona en la calle, ese es. O situaciones tan dolorosas que me acuerdo que me iba yo con la familia de Oscar, con Olguita Madriñán, la secretaria académica del instituto, la secretaria de la subdirección académica, un ser humano excepcional, Olguita Madriñán, y nos íbamos y nos metíamos a esa olla. Y es que a ver si por ahí veíamos a Oscar, que le hubieran dado burundanga y si hubiera, en fin, cantidad de cosas se te ocurren. Bueno, eso fue muy triste. Por el otro lado, también muy triste para mí, porque era otro gran amigo, William López. Por igual, por el 2012, William empezó a tener una leucemia. William era muy aferrado a la medicina tradicional, pero yo le decía, William, ante un cáncer, esto, ahora hay que hacer triangulación de métodos, de técnicas, salud tradicional, pero también medicina alopática, y él no, y no. Pues el cáncer le avanzó. Luego, pues le hicieron un trasplante de médula, lo superó muy bien, eh, pero luego tuvo una trombosis en el cerebelo y lo dejó cuadraplégico. Lo dejó absolutamente consciente, lúcido, porque toda su parte cerebral del área cognitiva está completamente intacta, tiene conciencia de todo, eh, pero no habla, no camina, no escribe, en fin, es una cosa impresionante, pero también muy impresionante de ver cómo se ha ido recuperando. Él mueve más o menos la mano derecha por las terapias un poco. Entonces, él se inventó junto con su hermana eh, un tablero con las letras del abecedario y entonces él va señalando allí lo que él quiere, lo que él quiere expresar. Entonces él va poniendo y uno va leyendo. Eso ha sido maravilloso. Ahorita no lo veo hace un rato porque la verdad me da mucha tristeza verlo. Él está viviendo aquí cerca de donde yo vivo, aquí mismo en el área rural de Jamundí, en una casa campestre. Está viviendo allí con su hermana y se ha recuperado mucho. La hermana le escribe, él digamos que le va como dictando con esta tabla que te digo, y también se le fue adaptando un computador, el teclado, y ya está escribiendo documentos. Es una cosa impresionante, esa resiliencia de William es una cosa maravillosa. Yo no lo veo pues como desde enero de este año, después vino la pandemia y pues por allá no voy porque pues me da susto. Él es una persona que puede ser muy vulnerable a esto del coronavirus, pero esto también nos marcó y sobre todo a mí
fue una pérdida muy dura para el área de psicología social perder a William de esa manera, porque pues William con el tiempo pues lo jubilaron, pero qué maravilla que sigue pensando, que sigue escribiendo, sigue muy activo con su... ellos montaron un colectivo muy bonito en la universidad que se llama Minga de Pensamiento, del cual yo también formo parte, de pronto no tanto con toda la dedicación que yo quisiera, pero sí bastante. Es un grupo, es un colectivo de estudiantes que venía desde los años 90 y casi todos son indígenas y también negritudes. Y bueno, William era el maestro que nucleaba todo esto. Es muy interesante ese trabajo con ellos, escriben mucho, investigan mucho y pasan de generación en generación. Los unos se gradúan, se van, pero llegan las nuevas camadas a surtir y William sigue liderando. Estuvo, claro, por ahí unos 2 años en que, pues no, porque además, pues imagínate la depresión de William en esas condiciones, pero ahora está, desde hace ya como 2 años, reanimando, revitalizando todos esos colectivos de estudiantes de la universidad que lo siguen, que lo querían mucho y que lo siguen. William inclusive está dirigiendo tesis de maestrías, por ejemplo, de antropología de la Universidad del Cauca. Es jurado de tesis de maestrías, sobre todo con la Universidad del Cauca mucho. Es una cosa maravillosa, o sea, para mí eso es ver la grandeza de un ser humano, la pujanza, el amor por los estudiantes, por el conocimiento y de los estudiantes por él. Es una cosa fantástica. Sí. Pues esas cosas que cuento así de eventos muy, muy humanos, ¿no? Claro, y bastante aspectos humanos y que han trascendido y que han dejado una huella en la comunidad académica y en la sociedad también, en el entorno, por supuesto. Pasando precisamente a ese aspecto interesante también de la experiencia tuya, profesional, personal, académica, etcétera. ¿Qué otras áreas de los saberes humanos, de las disciplinas, incorporarías tú en la formación de los psicólogos, teniendo en cuenta que todavía estás en ello, participando activamente en la parte académica, formando psicólogos y psicólogas? ¿Qué otros aspectos, saberes incorporarías allí? Bueno, de hecho, por ejemplo, yo, pues mi doctorado lo hice en salud pública, porque al fin y al cabo, pues la salud pública es como decir, sí, es una rama de la medicina que se ocupa también de este campo de la medicina, pero en lo social, ¿no? Como la psicología, soy magíster en psicología social de la UNAM. Entonces, como había trabajado con temas de salud, sobre todo con lo de políticas de salud y con determinantes sociales de la salud muy importantes como son eh, las representaciones sociales, la participación en salud, al mismo tiempo problemáticas como la pobreza, como la falta de educación, cómo impactan en la salud física, igual en la salud mental. Yo creo que hace mucha falta que en las facultades de psicología, además, se forme también a los estudiantes con una perspectiva más transdisciplinaria, ¿no? No muy en la psicología y muy psicologizando todo o psicopatologizando problemáticas que no tienen por qué verse de esa manera. Eh, Sí, eso me parece a mí que es muy importante que vean y se acerquen a otras áreas del conocimiento, como te digo, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en economía, en antropología, en políticas, en ciencias políticas. Esto de las ciencias políticas y de la construcción
de la elaboración, formulación, implementación, evaluación de las políticas públicas es muy importante. Y allí la psicología social, y la psicología social sobre todo, tiene mucho que aportar. Inclusive, pues yo, en lo que te comento que ha sido sobre todo mi gran producción en artículos, sobre todo en los últimos 15 años, han sido sobre la evaluación de políticas en salud desde una perspectiva psicosocial. Y creé un modelo, que es el que estoy escribiendo ahora en el libro. Hice un modelito psicosocial para evaluar políticas públicas, para cómo se construyen, cómo se implementan, cómo se evalúan las políticas públicas, desde una perspectiva, además, claro, muy psicosocial, muy participativa, porque las políticas públicas, pues las elaboran en el mejor de los casos, los tecnócratas, ¿no? Los funcionarios del Estado. Pocas veces llaman a las poblaciones que van a ser objetos de esas políticas, las llaman a que participen en la formulación de la política. Al fin y al cabo, para ellos, a ellos no los Claro, un confían. aspecto muy burocrático y muy desconectado de la realidad, del entorno, de la problemática central. Entonces, pues a lo que abocamos es que se invite a las personas a formular las políticas públicas, pero también que se las invite a la implantación o implementación de la política y sobre todo a evaluar la política pública. Por eso fue que te decía que la investigación que nos ganamos con la Unión Europea, eso fue en el 99 o 2000, ahí, por ahí, fue porque hicimos una propuesta de evaluar una política pública, ¿no? Evaluarla desde abajo, desde las bases, de donde se debe mirar el Estado, desde abajo, no mirar el Estado desde arriba, como lo pueden ver los economistas, los sociólogos, ¿no? Los politólogos, no, verlos desde abajo, desde las interacciones, desde las intersubjetividades de los funcionarios, por ejemplo, en el caso de salud, del personal de salud, de un gerente de una IPS, de una APS, del usuario, de los líderes, de los usuarios, ¿no? O de los clientes, porque ya ahora nos llamamos clientes. Eso nos ganamos esa convocatoria porque los europeos ellos señalan que estos países en vías de desarrollo podremos empezar a salir del subdesarrollo el día que se implementen unas buenas políticas, pero sobre todo que se evalúen. Porque mira, tú ves que hay políticas de todo, pero ¿funciona? No sabemos cómo se elaboraron, cómo se implementaron, qué piensan los sujetos, las comunidades, las sociedades a las que fueron implementadas esas políticas. De eso no se sabe nada. Entonces, los europeos a eso le llaman el buen gobierno. Señalan que un buen gobierno debe evaluar sus políticas y debe evaluarlas con la sociedad. Entonces, pensando que las universidades, pues somos unos actores importantes de la sociedad civil de cualquier país, somos unos colectivos con conocimientos conceptuales, teóricos, metodológicos y técnicos, pues podemos constituirnos en actores claves y dinámicos, ayudando a evaluar una política pública, también a formularla, también a implementarla. Pero es que la evaluación es muy clave, porque se hacen y se gastan los millones de los millones en unas políticas que tú no sabes si eso funciona o no funciona. Sí, ha generado un impacto. Yo desde hace 15 años estoy con esto de la evaluación de una política pública como la política de participación social en salud. Creo que soy la persona en Colombia que más ha publicado sobre el tema. Tengo muchas publicaciones y también empecé a trabajar también en políticas públicas, dirigiendo tesis de maestría. Varios de mis estudiantes de maestría se inclinaron y dieron una gran importancia y un campo de acción importante e interesante
En esto de las políticas públicas, empezamos a evaluar una política pública que se formuló en el 2008 y era el de la violencia contra las mujeres. Esa política, creo que la 1248 del 2008, esa política la formularon las mujeres congresistas, senadoras y representantes de aquella época, del 2008. Evaluamos esa política solamente en Cali, en Cali. Eso fue en el 2014. Ya habían transcurrido 6 años, 14 en el 2015, ya habían transcurrido, hombre, muchos años, 7, 6, 7 años, desde el momento en que se formuló la política y que se regularizó la política, y no había pasado nada. Nada, en Cali, no te estoy hablando de un municipio por allá lejísimos. Imagínate lo que pasa. En Cali, en el 2015, nada, trabajamos esto en lo que se sabía la política y cómo se había implementado y qué se sabía y cuáles eran sus impactos, sobre todo. Desde abajo, desde las bases, como te digo, desde donde se debe mirar el Estado, como dice Müller, hay que mirarlo desde abajo también, ¿no? Y desde abajo, ahí somos los psicólogos y psicólogas sociales las que tenemos las herramientas para hacer ese trabajo. Y precisamente sería interesante en esa línea que vas planteando, tan interesante, lo tuyo es principalmente desde lo social, obviamente, se nota la legua, precisamente en ese desarrollo tuyo que has tenido tan interesante y que has estudiado principalmente en el exterior. Nos compartes que has estudiado principalmente en México y tu doctorado en España, y teniendo en cuenta todo tu desarrollo, sería interesante saber si precisamente ese desarrollo de la psicología como tal, como ciencia, como práctica profesional, corresponde en realidad a esas expectativas o a eso que tú imaginaste cuando eras estudiante de psicología en el exterior, a un nivel prácticamente. No, se oyó entrecortado, Dalbert. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro, la repito. Simplemente la pregunta es, la inquietud es saber si esas expectativas, esas inquietudes, esa percepción que tú tuviste como estudiante, principalmente en el exterior de psicología, en México compartes y también compartes que has estudiado estudios en doctorado en España. Es decir, si esas inquietudes tuyas de estudiante, de una persona muy involucrada en el campo social, corresponde ese desarrollo de la psicología a eso que tú te imaginaste, que tú percibiste como estudiante. Sí, claro. Sí, sí, y sabía que había muchas cosas para aportar, ¿no? En, en el campo de la psicología social en Colombia. Yo desde siempre fui pues una psicóloga social desde mi carrera, eh, psicóloga social igual, como siempre decía, psicóloga social en la calle, de la calle. Luego, pues con la maestría en psicología social en la UNAM y luego de mi experiencia docente allí, pues me iba reafirmando en esa identidad de que había que hacer unos trabajos y había que trabajar con la comunidad, con ellos, para ellos, pero con ellos sobre todo. Eh, y también aprendiendo de ellos, porque todo lo que yo he aprendido, casi podría decir que, que mis grandes aprendizajes han sido con las comunidades. Y he trabajado con muchos tipos de comunidades, con comunidades indígenas en México y en El Salvador. Hicimos trabajos en El Salvador y allí tuve la oportunidad de conocer inclusive a Ignacio Martín Baró en El Salvador, como en el año 86, yo recién llegada a México. En Guatemala también trabajamos con comunidades indígenas en una época muy complicada, igual muy violenta. Pero bueno, en México no ocurrían esas cosas, estaban muy violentos El Salvador, Guatemala. En fin, desde allí yo empecé a percibir que bueno, y
y que uno de los campos también de aplicación era la aplicación en salud. En salud, porque era ver estos pueblos tan enfermos, la gente desnutrida, niños muy desnutridos, impresionante. Y bueno, luego de ver pues las problemáticas que habían en este país, igual, con salud, con enfermedades, que fueron otros trabajos que hicimos aquí muy, muy bonitos con la Secretaría de Salud de Cali, con relación al cáncer cervicuterino. El cáncer es uno de las enfermedades, como casi todos los cánceres, que son prevenibles y son curables. Colombia, cuando hicimos ese trabajo hace que como ya unos 10 años, en salud, Colombia era campeona porque teníamos la tasa más alta de mortalidad de América Latina, a excepción de Haití. ¿No? De América Latina, no, del occidente, de todo el occidente. Teníamos el 28 muertes por cada 100.000 mujeres. Eso era altísimo, pero altísimo. Me invitaron a trabajar con la Secretaría de Salud, porque pues los epidemiólogos nos presentan cifras, ¿cierto? Eso, por ejemplo, tasas de mortalidad. La de Colombia muy alta y la de Cali era la más alta de Colombia. La más alta de Colombia. Entonces, nada, pues me fui para allá con 3 estudiantes, ya habían graduado, que les gustaba esto igual, de las políticas públicas y en fin, que es una inquietud que tengo yo desde hace mucho tiempo, porque es en realidad ahí donde nos conectamos con el Estado. Y entonces, bueno, yo les propuse una investigación cualitativa y la llamé del cuánto al por qué se mueren las mujeres de cáncer cervicuterino en Cali. El cuánto ya lo sabían, pero ellos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se mueren? Entonces nos fuimos a hacer ese trabajo igual a los barrios más increíblemente miserables. Conocí yo lo que era pues el estrato -2, -3 y -1, las casuchas de cartón, de plástico verde, a buscar estas mujeres, porque en la secretaría nos dieron unos listados de personas que habían ido a hacerse en las pruebas, habían salido positivas, nunca habían vuelto, y bueno, ¿y por qué? Y empieza pues la pregunta de ellos, porque en las secretarías de salud lo que más abundan pues son epidemiólogos, estadísticos, en fin, y muchos médicos pues que igual ven la enfermedad desde tienen otra mirada, la enfermedad Desde los números. y lo que es el ser humano. Pues yo empecé a comprender, bueno, que el ser humano no es un organismo que se enferma y que yo tengo que recuperar, ¿no? Y empecé además a trabajar eso con ellos allá en la Facultad de Salud. Yo estuve dando clases allá en medicina y en la maestría de salud pública y les enseñaba metodologías cualitativas y se iban de plop, porque ¿cómo así? ¿Qué era eso? ¿No? Comprender, ¿no?, la salud desde otra perspectiva. ¿Qué era eso? Que la salud era una construcción social. No, ¿cómo que es una construcción? No, la salud está dada o no está dada. Hay organismos enfermos y otros no. Y hay un proceso de salud, enfermedad, y en fin, sí, pero ahí lo determinan muchos factores. Y son sociales, y son psicosociales, y son mentales, y hasta espirituales. No, eso fue igual. Esas sí que fueron anécdotas. Terribles, terribles, y empiezan una batalla de los epidemiólogos conmigo. Pero ellos no sabían que yo sabía estadísticas. Entonces, pues nos dábamos unos muy buenos debates. Cuando se llegaba a la cuestión de comprender fenómenos, ya ellos no podían. Entonces ahí caía yo en cuenta cómo es de importante que la gente se forme, ¿no?,
con los dos discursos, con las dos perspectivas para poder mirar, ¿no? Y sobre todo respetando mucho el sentido común que tienen nuestras poblaciones indígenas, el conocimiento ancestral, trabajar con la investigación, acción participativa, pues esto Lo cultural y lo cultural, obviamente. en la Facultad de Salud, eso yo era hereje, era la herejía completa. Sí, sí, sí. Sí, digamos que todas esas cosas que yo pensé y en las que me formé, pero que también me formé con las comunidades, eh, yo las traje, las pude trabajar en la universidad, te cuento pues, con muchos debates y mucha cuestión, pero se hicieron. Y bueno, pero era rico el debate también. Y Claro. además, los de estadística se enojaban que yo era muy taquillera. Entonces mi curso eran llenos y los de ellos poquitos. Les decía, es que ustedes, hombre, enseñan las estadísticas de otra manera, pueden hacerlo jugando, con sentido del humor, porque tienen que enseñar siempre los números y las estadísticas de una manera tan adusta, tan seca, tan ladrilluda. ¿No? Sí, sí, sí. No, se me estaba olvidando. Sí, ese paso mío por allá por salud pública, por la Facultad de Salud en la universidad. Sí. Enriquecedor. Un panorama principalmente que lo construyes desde lo social, la psicología social, y precisamente desde ahí te has enfocado y recientemente, como lo mencionas, en el área de la salud, para conocer la salud de las poblaciones con las que has trabajado y a nivel prácticamente latinoamericano, desde México, Centroamérica y Sí. ampliamente en Colombia. ¿Qué sería, teniendo en cuenta toda esa formación tan interesante tuya, para la psicóloga María Eugenia Delgado, qué sería entonces lo esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas o de la ciencia misma? ¿Qué sería de eso tan esencial si se pudiese hablar de algo como esencial en la psicología? A ver, decir que es una ciencia social y única, no. Que debemos de formar a los estudiantes desde esa perspectiva de que son estudiantes de una ciencia, porque que aún todavía ni sabemos, ¿no? Primero éramos ciencia natural, pues ciencia social, y bueno, y podemos decir que nos identificamos como una ciencia social, pero sobre todo hay mucho énfasis que las nuevas generaciones comprendan, sepan y respeten que el conocimiento académico, que ese conocimiento científico o disciplinario que conocemos y aprendemos en las universidades, es uno más de todos los conocimientos. Pero no es el único, ni es oficial, que hay otros conocimientos, que hay otro conocimiento, los conocimientos ancestrales, el conocimiento del sentido común, ¿no? Que es el más común de todos los sentidos. Las cosas que uno aprende con los campesinos, ¿no? Con los indígenas, con los negros, en fin, es una cosa maravillosa. Me acuerdo yo tuve la fortuna de ser alumna de Orlando Falsborda en un posgrado que hice en México precisamente sobre educación popular y sistematización de experiencias populares en una cosa que se llama CREFAL, Centro Regional para la Alfabetización de América Latina y el Caribe. CREFAL, eso queda en un pueblo muy bello de México que se llama Pátzcuaro. Allá llevaban a grandes personajes y yo tuve la fortuna que cuando yo estuve allá, eso eran como unos internados, uno internaba allá y era, no, pero una cosa lindísima, la casa, y la misma dinámica de trabajo allí. A CREFAL le dicen el Harvard de la educación popular. Entonces, estaba Paul Borda, y allí estuvo con nosotros como un mes. Allí le oía yo decir a él y contar aquello en los libros estereofónicos, que escribiéramos libros estereofónicos. Y de hecho yo mi maestría, la tesis de mi maestría en la UNAM la hice así, estereofónica. La tesis,
cualitativa a morir, lo único que tenía eran los números de las páginas, cuando en esa época la UNAM era absolutamente positivista, pero bueno, me gradué bien, laureada, la defendí bien, puras narrativas. Y hice otro texto que era para la comunidad de San Miguel Teotongo, esa organización popular que te cuento, con la que trabajé y viví con ellos muchos años. Hice otro libro para ellos, mucho más ameno, mejor, una narrativa más divertida, más humana. Entonces, Orlando Falsborda decía eso, ¿por qué no nos acostumbramos a escribir libros estereofónicos? Es decir, en dos canales, en un canal académico y en otro canal. Y otro de sus aprendizajes y de sus grandes enseñanzas es que llega un día y nos dice, ¿cuántos de ustedes? Éramos un grupo grande, habíamos muchos latinoamericanos, habían europeos, habían africanos, asiáticos, bueno, eso era bellísima, esa formación allá y sigue siendo la CRIFAL. ¿Cuántos de ustedes tuvieron abuelos científicos? Bueno, entonces decía, bueno, médicos o antropólogos o físicos o químicos, abuelos, tatarabuelos, nadie. Padres, por ahí, algunos, levantábamos la mano. ¿Oh? Bueno, que hayan ido a la universidad, bueno, mi papá era abogado. En fin, y ahí ya menos. O sea, algunos, nuestros padres. De tatarabuelos no, ni abuelos. Padres, algunos. Y decía Falsborda esta reflexión, bueno, ¿y cómo la humanidad? Miren, ustedes ninguno es hijo de científicos, casi ninguno, ni nietos de científicos. Y entonces, ¿cómo llegaron aquí? ¿Y cómo el mundo se ha ido desarrollando? Sin la ciencia, sin el conocimiento científico. ¿Y no vivían mejor aquellos que como Desarrollaron todo el conocimiento científico? Claro, cierto, o los incas. absolutamente. Eso debemos de tenerlo en cuenta, de dejar de ser tan arrogantes. El conocimiento de las ciencias es uno más. Eso choca a veces. Yo me acuerdo igual cuando llegué aquí a Univalle, esa fue otra dura, porque yo cuando me llevaba a los estudiantes les decía, miren, yo soy doctora y ustedes tampoco. Porque en las comunidades le dicen a uno, porque va a la universidad, todo el mundo, y hasta los estudiantes, doctor, no, nada. Ahora somos todos igualitos. Y hablamos, tenemos relaciones horizontales. Aquí no hay uno que sepa más y otro que no sabe, y que yo le vengo a enseñar. No, no, no. Eso fue duro, porque pues allí había se movían dentro de otras perspectivas epistemológicas, ¿no? Y entonces pues yo llego hablando de esto y llego hablando de la IAP y de Ignacio Martín Barón, y esto era, no digo los nombres, de profesoras, sobre todo profesoras, y algunos profesores, no, conmigo eso era terrible, pues. Y esas cosas, pues sí, eso me aburría mucho. Y eso aburrió mucho a Carlos. Carlos por eso se fue. Yo sí me quedé en la batalla. En esa misma línea, ¿qué piensas de la formación académica de los psicólogos, de las psicólogas, en tanto recorrido que tienes? Pues lo que te decía ahora, se me hace que yo pienso que antes era mejor. Nada más ayer me estaba acordando con una amiga que es profesora de colegios, y me estaba diciendo, mira, estos muchachos no entienden esta proposición. Y era una oración que tenía una disyunción, o esto. Ni idea. Le decía yo, es que esos muchachitos nunca vieron lógica simbólica, ni lógica de predicados, aquí en los colegios no les enseñan, pero en las universidades tampoco. A mí sí me enseñaron. A mí en Bogotá, cuando yo estudié psicología, me enseñaron lógica de predicados o lógica matemática, pero es lo mismo, ¿no? Y las famosas tablas de la verdad y las leyes del tolendo tolen, del ponendo pones, la doble negación, porque todavía uno se encuentra gente en la universidad que no comprende qué es una doble negación. Bueno, las formas las normas de la argumentación,
Mira, cosas como esas que son como que parecerían de forma, pero se convierten de fondo si las vas a ver, porque si no se sabe escribir bien, no se sabe escribir. Entonces, esa es una gran carencia. La otra carencia era lo que te decía ahora, ¿no? Antes teníamos una formación más amplia, se veían cursos de economía, de sociología, de antropología, entonces teníamos una mirada más amplia, ¿no? Pero pues no, todas esas cosas ahora se han ido adelgazando, adelgazando, adelgazando y ya la cuestión y ahora de lo que se trata y se quiere es inclusive llegar a formar profesionales en 3 años, ¿no? Que, pero yo veo que esa es una carencia. Más metodología también se necesita, más metodología, se ve poca, por ejemplo, muy poca epistemología o filosofía de la ciencia, no, para que comprendan desde dónde se paran cuando van a hacer un trabajo o de investigación o de intervención, ¿no? ¿Qué posición qué vestido me voy a poner, mejor dicho? Y aquí, ¿desde dónde? A partir desde dónde lo hago, con qué métodos lo hago, con qué técnicas. No, en eso eso está muy flojo. Y en lo otro que te digo, en la formación también con otras disciplinas, inclusive ver desde la Facultad de Salud, los que van a estudiar neurociencias, pues que vayan y vean neuroanatomía de una vez allá, no, en la Facultad de Salud, los cursos de neuroanatomía, allá en el mero centro de lo que es, pero pues no, sí falta, o sea, como ese corredor transdisciplinar por diferentes áreas del conocimiento. Interesante perspectiva. ¿Y a ti personalmente qué otras áreas te han aportado en todo ese A lo, momento? No solamente porque mencionas que mencionas que lo académico es un saber, que hay muchos, humanamente hablando, la cultura, pero ¿qué otros saberes te han aportado a ti como psicóloga social y en el área de la salud? bueno, pues lo que te decía ahora, los saberes ancestrales, pues tengo la oportunidad de interactuar mucho con estos chicos que te digo de Minga, de pensamiento. Voy a varias comunidades, pues me quedan muy cerca. Yo aquí estos municipios del centro, además son los más violentos del Cauca, se ven desde mi balcón, muchos de estos pueblecitos. Y allí yo voy, e iba, hace rato no voy, hace por ahí un año no voy porque pues eso se ha recrudecido mucho la violencia. A Toribío, a Tacuelló, ¿no? A conocer las curaciones que ellos se hacen, los ritos chamánicos. Ahora estamos dirigiendo una tesis de maestría con relación a cómo entienden la salud mental y cómo hacen, ¿no?, algunas intervenciones desde el conocimiento ancestral, desde los Tehuá, que son los médicos tradicionales en la comunidad Nasa, en el pueblo Nasa. Entonces, claro, he aprendido y con mayor razón adopto cada vez más pues una posición más humilde con relación al conocimiento de estos pueblos ancestrales, hombre, y de la gente humilde. Me acuerdo cuando estábamos en ese trabajo de la Unión Europea, le preguntábamos a la gente, para usted, ¿qué es calidad en salud? Mira, la mayor riqueza discursiva que encontramos con esa pregunta daba para unos puntos muy importantes de ese trabajo, que era lo de calidad en salud, pero arrancar desde para la gente común y corriente. Sobre todo, imagínate, usuarios de IPS y APS públicas, pues es gente de estratos bajos, con niveles de educación bajas o medias. Mira, la riqueza narrativa rebasó por mucho a la narrativa de médicos, enfermeras y profesionales administrativos de la salud.
Nos Wow, quedamos impresionados. Y ahí aterrados. estaba yo cada vez más cómo se hay, cómo es, esta gente tiene un conocimiento maravilloso. Lo que pasa es que lo hemos borrado, lo hemos ocultado con la soberbia de la ciencia y desde esa posición colonialista que mueven las universidades, ¿no? Que esto es un batallar impresionante. Como te digo, hasta con los mismos colegas, a veces hay que batallar porque nada, pues que la ciencia es la ciencia y es lo último y es el conocimiento oficial y el único que existe. No, no es el único, es uno más. Precisamente, ¿cómo te has adaptado? ¿Cómo has manejado esto tan complejo de la pandemia, del confinamiento? Una persona como tú, profesional, y tan ligada a las comunidades con las que tú interactúas, aprendes de ellos, les aportas desde tu perspectiva para construir. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo has manejado esto tan complicado? Precisamente. Bueno, pues fíjate que a la larga tuve hasta la fortuna de que la pandemia, cuando nos obligó a encerrarnos a todos al confinamiento, pues yo ya estaba confinada. Estaba confinada desde hace un año, que empecé mi año sabático por septiembre. Entonces estaba muy acá, muy en mi casa, muy trabajando acá. Eh, entonces, pues eso lo pude llevar de alguna manera. Sí, se me han interrumpido cosas con comunidades, sobre todo yo me iba para el Chocó, iba a ir al Chocó ahora para cuestión de este trabajo que estoy haciendo, el de cómo ha sido la participación social en salud en Colombia, sobre todo en esta parte, pero siempre que además he observado cada vez que hago revisiones sistemáticas, revisiones de literatura, al Chocó se la ha tenido muy apartada de los trabajos, de las investigaciones. Para mí el Chocó ha sido y el litoral pacífico muy central. Allí yo en el Chocó hice mi tesis de psicóloga, de psicóloga. Ya me fui y me metí al Chocó un año casi que fue un trabajo etnográfico. Bueno, total, ahora metía yo otra vez al Chocó, ¿no? Porque el Chocó ha quedado, que no sabemos del Chocó muchas cosas. No sabemos cómo, si se implementó la política de participación y cómo se está dando. En realidad la gente participa o qué pasa. Entonces tenía programado estar en el Chocó una semana, pues no, pues ya eso sí, por la pandemia, pues ya no pude, y también por la violencia. La verdad, la violencia, yo creo que, no, a nosotros los colombianos, la pandemia no tanto, es la violencia la que nos ha ayudado, nos ha llevado de alguna manera a recogernos y a no poder estar. Tenía que ir a unos municipios del pueblo Nasa también, a conocerlo. Ellos tienen también unos sistemas de salud y también participan evaluando su sistema. Quería ir a conocerlos, ya había hecho citas con ellos en abril, en mayo. Pues no se pudo y por internet y así por Zoom y como estamos haciendo tú y yo, no, muy complicado. Estamos en un país subdesarrollado. Esas comunicaciones de internet con ellos allá son complejas. Si son complejas aquí en Jamundí, que estamos aquí al pie de Cali, ¿cómo será? No, allá es complejísimo. Es muy complejo, entonces no pude. Y además a mí ese tipo de trabajos con los grupos me gusta es nada, pues cara a cara, allí convivir con ellos por lo menos unos días, ¿no? Sí, no, eso sí me afectó. Y no he podido tener contacto con comunidades ahora en la pandemia, la verdad que no. Y de todo ese recorrido tan interesante también, ¿cuál sería el aporte más significativo tuyo a la psicología como tal, de todo lo que has logrado desarrollar y aportar a la comunidad? Mira, yo pienso que uno de los aportes míos, pues acá en el instituto, pues uno no puede ser pues, ostentoso, estas cosas, eh, es el aporte con relación a esto de las políticas de salud, a las políticas públicas, no solamente de salud, a las políticas de educación, a las políticas de lo que sea, en políticas públicas, ¿no?
Las políticas, pero eso es un conjunto de acciones, ¿no? Determinados, elaborados, ¿no? Desde un sector social, unos actores sociales que va a ser aplicados para otros sectores sociales, ¿no? Para lograr unos objetivos deseables. Pero si no se le pregunta a aquellos, ahí es donde llega esto que te digo y que veo que la psicología social hace un gran aporte y creo yo que con mis artículos, mis documentos y creo que con este libro que estoy haciendo, donde pongo mucho énfasis en cómo la psicología social es una disciplina que le aporta mucho a las políticas públicas, porque se cree que esto de políticas públicas es como de los politólogos, sí, pero ellos ¿qué leen? Una psicología social. ¿Qué leen los sociólogos a la hora de trabajar en políticas públicas? Psicología social. Los que yo veía en mis cursos en Europa sobre elaboración y evaluación de políticas públicas, una gran mayoría eran psicólogos sociales, los maestros, los profesores, no eran politólogos, ¿no? Tengo un libro muy interesante, muy importante, que lo he estado trabajando mucho, de un francés, André Muller. El tipo ha trabajado mucho lo de las políticas públicas en Europa y su propuesta es que a la larga las políticas públicas tienen que partir de modelos sociocognitivos, ¿no? Y le da un peso impresionante a las representaciones sociales, a las percepciones sociales. Increíble. Es un politólogo, ¿no? Y economista y sociólogo, y en fin, y profesor muy encumbrado de universidades europeas, profesor visitante de universidades norteamericanas, pero el libro es una gran cantidad de psicología social, ¿no? Bueno, otra cosa es que a través de estos trabajos también, con las comunidades también, desde hace unos 6 años empecé a incursionar en la recuperación de memorias colectivas en las comunidades afectadas por violencias. Y hicimos una investigación muy interesante en una zona de aquí del Valle del Cauca que fue muy violenta a finales de los 90, en los años, empezando los 2000, por los paramilitares. Y bueno, esto allí fue igual un laboratorio de aprendizaje, no solamente para mí, mi otra colega, profesora de educación popular, la profesora Mirilla Marmolejo, sino para los estudiantes. Allí llevé yo muchos estudiantes muchos y muchos cursos, llevé como unos 5 cursos a trabajar allí directamente con las comunidades campesinas e indígenas que fueron víctimas de esta violencia tan impresionante. Y creo que, bueno, allí también nos quedó un libro interesante. Ese es el libro que te digo que lo metimos hace un año y no ha salido, porque también el libro hacia el final planteamos, ¿no?, unas estrategias metodológicas y técnicas para trabajar con las comunidades recuperando sus memorias colectivas. Creo que, bueno, pues eso allí también va a ser un aporte que dejamos para el instituto y para la formación de psicólogos sociales que quieran trabajar en todas estas cosas de las memorias colectivas. Porque al fin y al cabo eso también se entrelaza y tiene mucho que ver a la hora también de elaborar políticas. Y de hecho, con esta gente de esta comunidad allá, es una comunidad campesina e indígena de la zona rural de Tuluá, se llama Tochecito. Y con ellos empezamos a elaborar unas propuestas de trabajos, pero también de políticas que se dirijan hacia ellos y para ellos, pero elaborada por ellos. ¿Entendés? Entonces es interesante ir pudiendo articular, pudiendo tejer todas Pilar, estas. Sí, sí, mis estudiantes, ellos lo saben, que conmigo es para afuera. Un poco de dificultad porque la universidad no tiene medios, eso es peleando esos buses, peleando esos buses de la universidad para que nos los presten para llevarlos. Pues mi carro generalmente se ha vuelto pues el carro de psicología social comunitaria, ¿no?
o mis carros, y se me han dañado en mis idas por Adazos, los barrios con unas carreteras pésimas, y esta así que también horrible. Pues cómo era que eso este corregimiento queda a 60 kilómetros de Cali y nos demoramos 6 y 7 horas para llegar. Ahí les enseñaba yo in situ a los estudiantes, cuando ellos se preguntaban qué era eso del abandono estatal. Entonces yo cogía un mapa del valle y les mostraba, miren, aquí está Cali, aquí está Tochecito, vean lo que dice, 60 kilómetros. ¿Cuánto nos demoramos ayer? Profe, pues 7 horas. Eso se llama abandono estatal. ¿Cómo le parecieron las carreteras, las grandes vías que nos encontramos? Ah, unas trochas que no andaban sino jipetos, puras gualas, ¿no? Porque los buses de la universidad llegan hasta un punto. Y hay para allá, toca guala, y de ahí para allá, a pie. Trocha. La trocha. Un trabajo muy antropológico, muy etnográfico. Muy lindo, y ellos cómo aprendieron, y aprendieron a pasar malas noches en una casa. Es que esto es aprendizaje. Ustedes creen que aprender es lo que uno ve y lo que el profesor escribe en el tablero. Esto también forma parte de la formación de cualquier profesional creativo, y sobre todo profesionales que resuelvan problemas y en el campo. Eso, que se les metió el agua a la carpa, amanecían bravos, furiosos porque había llovido, se les había metido el agua. Pues aprendan de ahí, esta noche iba a llover, a ver, piensen a ver dónde van a poner ya la carpa o por dónde la remiendan. O... En fin, no, fueron unos años maravillosos. Estos últimos años, duramos del 2000, 3 años, del 16 hasta el 19, hasta el año pasado. Sí, una recopilación muy interesante de historias, de planteamientos, de perspectivas, un enriquecimiento absoluto el que yo percibo de la distancia en tu caso como profesional de la psicología dedicada a lo social y realmente en lo social, en las comunidades. Muy enriquecedor esto. Y precisamente la última inquietud por hoy, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta el momento? Pues fíjate que una de mis pasiones pues, ha sido mi trabajo. Mis estudiantes me lo dicen. Ay, profesor, ustedes le ven una pasión, unas ganas, una energía con estas cosas, con lo que hago, en fin. Sí, una gran pasión, bueno, ha sido mi trabajo. Ahorita empiezo a incursionar por otras pasiones, que fueron pasiones que tuve que dejar de lado porque pues era académica y era mamá y papá a la vez, que tuve que dejar el arte. Y entonces, nada, estoy ahora trabajando vitrales, que me encantan los vitrales. Me compré un equipo de vitrales hace 2 años, ya he hecho mis vitrales. Y la otra es que como vivo aquí, por la carretera que va para Los Farallones, por acá por la parte de Jamundí, pues me encanta salir a pajarear, a ver pájaros. Y entonces ya pertenezco a 2 grupos de pajareros, ornitólogos, aprovechando que estamos, hombre, al pie o metidos en Los Farallones, que tiene la tercera parte de los pájaros que hay en Colombia. Y eso es mucho decir, porque Colombia es el país con mayor biodiversidad de pájaros del mundo. Y aquí arribita, tenemos la tercera parte de esos pájaros. No hay que ir al Amazonas ni al Orinoco, que también he ido a ver pájaros por allá. Pero aquí los tenemos, solo que lastimosamente otra vez la violencia nos vuelve a interferir los caminos y nos vuelve a embolatar las pasiones. Esto está muy violento aquí arriba. Hay disidencias de las FARC, hay paramilitares, eso es espantoso. Y oír pasar todos los días los helicópteros del ejército del batallón Pichincha que van para allá. Es horrible. Entonces no hemos podido volver a subir a la estrella a ver pájaros, porque pues no. Pues bueno, veo los que tengo aquí en los bosques a los lados de mi casa. Pero la gracia es ir a caminar, a buscarlos. Interesante. Y muchísimas gracias, de veras,
muy agradecido por todo este recorrido tan interesante que nos has compartido de una manera tan amable y tan detallada y tan extensa, la cual pues impacta mucho escuchar y compartir con las personas pues que puedan disfrutar todo este recorrido y toda esta perspectiva tan interesante tuya. Estimada profesora, doctora María Eugenia Delgado, eres muy amable, muchas gracias por esta oportunidad. No, Albert, fue un gusto para mí compartir contigo y con los demás que sé que nos van a ver, nos van a escuchar. Y de nuevo te hago la propuesta. Si tienen alguna duda o cualquier obstáculo en los análisis del trabajo o necesitan alguna herramienta, me dicen y yo les colaboro con mucho gusto.